Esto fue en el 2018, ¿cierto? La visita, así que no, muy bien, muy agradecido, muy linda experiencia y esperando volver en algún momento, cuando Assessor de tecnologia? sí, gracias a la tecnología podemos volver ahora, pero presencialmente cuando el coronavirus nos permita volver a viajar, no sé, la verdad, cuándo será eso. Tá? Não, esperamos que tudo isso passe, né? Sí, Mas a experiência com o professor Christian foi muito boa. O professor Christian tem um vasto conhecimento na área de processo, já vou apresentá-lo oficialmente, mas a todos que podem aqui estar presentes, nós temos, professor Christian, alunos do mestrado, nós temos professores também da maestria, tá? Sim, professor aqui Albino, Horácio, professora Miriam, e tenho certeza que outros colegas, nós vamos ter aí a participação de alunos também. O importante é esse primeiro contato para o mestrado, porque nós vamos certamente retomar outras participações do professor Christian para o programa. Nós já havíamos conversado com o professor Christian, estávamos começando a pensar num convênio, né? Estávamos até com uma viagem para o Chile, e depois, né, Christian, não foi mais possível, porque realmente o Chile entrou em vários problemas, né, dentro da sua organização civil, e agora também já com novos estudos para uma Constituição, né, Christian? Entonces... sí, sí, así es. O sea, de hecho, bueno, Chile lleva prácticamente 13 meses de problemas, de conflictos. El 18 de octubre del 2019 fue el inicio de las manifestaciones populares, algunos lo llaman revueltas, otros lo llaman estallido social. Así fue muy complicado, muy difícil el final del año pasado. Tuvimos por lo menos 60 días, creo yo, de manifestaciones y muchos desmanes, destrozos en las calles, en muchas ciudades de Chile, bueno, también con personas que salieron lesionadas o personas muertas también durante las manifestaciones. Esto fue desde Arica a Punta Arenas. No fue solo en Santiago, fue en todas las ciudades. Hubo, bueno, como decía, personas fallecidas, lesionados, problemas en el comercio, destrucción de espacios públicos y privados, y al final todo eso el sistema político lo logró encauzar de alguna forma, llegar a un acuerdo que tardó 3 semanas en todas los actores políticos de distintas tendencias, llegaron al acuerdo de poder iniciar un proceso de reforma constitucional. Para así hacer frente a las demandas sociales, que me imagino como en toda Latinoamérica son más o menos las mismas, vinculadas con problemas de salud, con problemas en la educación, con problemas en los salarios, en las pensiones. Entonces ya llegó un momento en que la ciudadanía al parecer ya no soportó más y se produjo esta situación que, bueno, tuvo una pausa durante el mes de febrero, y cuando ya todo el mundo pensaba que empezábamos de nuevo a retomar la actividad económica, la misma actividad educacional, las universidades tuvieron que cerrar durante el final del año pasado. Nosotros no volvimos a clases desde el 18 de octubre, no volvimos hasta marzo, por distintas razones. Cuando pensamos que ya todo se retomaba, el día, algo así como el 6 de marzo de este año, fue el primer caso del coronavirus en Chile. Entonces fue un continuo, ya llevamos 13 meses de actividades interrumpidas, con muchísimos problemas en la actividad económica, en la actividad educacional, etcétera. Entonces, han sido 13 meses, un año ya y un mes muy complejo para nuestra realidad, y hace algo así como 3 semanas, creo, 2 semanas, en realidad se realizó un plebiscito para saber si la ciudadanía tenía la intención de iniciar formalmente un proceso de reforma constitucional, y la votación fue abrumadora. Fue algo así como un 80%, casi un 80% estuvo a favor de iniciar el proceso de reforma constitucional, lo que va a tardar
por lo menos 1 año y medio o 2 años en todo el calendario de actividades que sigue. Va a ser una especie de asamblea constituyente, entonces hay que elegir constituyente y todo. Obviamente, yo todo esto lo digo entendiendo que este es un país pequeñito, no somos los 210 millones de habitantes del país más grande del mundo, pero tenemos problemas también y de alguna forma se ha tratado de solucionar de esa manera. Así que por ahora el coronavirus está controlado, o sea, tampoco se están retomando las actividades. Santiago tuvo muchos problemas durante el invierno, eh, eh, zonas de Santiago con confinamiento o cuarentena, como decimos nosotros acá, total, durante 4 o 5 meses. Eh, Lamentablemente, y por lo menos, bueno, la ciudad que yo vivo, yo no estoy en Santiago, yo vivo en Talca, una ciudad muy pequeñita también, que queda hacia el sur de Santiago. Estamos entre Santiago y Concepción, justo al medio, en la zona de los vinos de Chile, así que por ahí puede interesar un poco más. Eh, no nos afectó tanto, nunca tuvimos una situación de confinamiento total en la ciudad, pero igualmente se paralizaron las actividades educacionales, todos los colegios siguen cerrados, las universidades, jardines infantiles, y la Universidad de Talca, donde yo trabajo, bueno, tuvimos que hacer todas las actividades, incluyendo el examen de grado de la carrera, que fue todo un problema también implementarlo a través de esta plataforma. Nosotros usamos Zoom, ¿no? Esta del Meet, con todos los resguardos, etcétera, con todas las dificultades negativa de algunos profesores que no querían realizar, por ejemplo, el examen de grado a través de esta plataforma por todos los peligros que hay en la comunicación, los peligros de copia o de plagio, etcétera. Entonces, pero bueno, finalmente hemos estado así todo el año y ya hoy día, por lo menos hoy, ya la situación está controlada, seguimos todo a través de las plataformas digitales y en el plano político con un proceso constituyente ya que se dio el puntapié inicial. Hay que estar atentos para quienes les interese el tema, que en abril tenemos elección de constituyente y con eso ya comienza a trabajar la Asamblea Constituyente, que va a tener 1 año de trabajo. Así que seguramente va a ser interesante para los que estén vinculados con el derecho constitucional y obviamente con el procesal, con cómo se van a incorporar garantías del debido proceso y cómo se van a reconocer una serie de derechos en la futura Constitución, que en resumen es va a ser la primera carta fundamental creada por iniciativa de la ciudadanía y con la participación de una asamblea constituyente. Eso nunca se ha hecho en Chile. Y recordar que la constitución vigente en Chile es de 1980, o sea, ya cumplió 40 años, y fue una creación de la dictadura, del régimen de Pinochet. Entonces, que si bien se sometió a plebiscito y fue reformada luego en el 2005, cuando ya teníamos la democracia de nuevo, igualmente estaba su origen ilegítimo y levanta muchos resquemores. No hay una aceptación popular de la Constitución actual. Entonces, estamos en eso y eso, por lo tanto, es lo que nos espera para el 2021. Espero yo, con mucho optimismo, que no llegue la segunda ola o la tercera ola o la cuarta ola del coronavirus, porque ahí la situación va a estar bastante compleja para todos, para ustedes, para nosotros, pero bueno, es lo que hay por ahora. Bueno, no sé si les cuento de inmediato el tema de la ponencia o como usted me diga, profesor Celso. Sim, sim, eu vou só apresentá-lo. Os colegas já têm o teu currículo, né? Mas é importante, essa experiência que você compartilha, ela traz para todos aqui, né? Como sabem, o Chile passa por esse movimento constitucional, né? Que é uma experiência muito próxima, portanto, de nós. E certamente, Christian, as experiências e o conhecimento presencial teu vai ajudar bastante a nossa compreensão do que está acontecendo, né? Isso para nós, com certeza, em outro momento, teremos a sua fala também sobre esse movimento constitucional e o processo. Com certeza vai ser muito importante.
Bom, a todos, apenas para registrar, né, o professor Christian ele é licenciado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Talca, como ele estava dizendo, né, da região onde ele está. Ele é mestre em Direito Processual Constitucional pelo Centro de Estudos Constitucionais do Chile, da Universidade de Talca. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Ele é professor assistente de Direito Processual da Universidade de Talca, também é diretor do Departamento de Direito Penal, Processual da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Talca. Ele também é diretor de uma revista, Use Praxis, né, Cristian? Isso é muito bom, nós vamos buscá-la, né, com um pouco mais acesso, e os alunos certamente nós vamos buscar a sua leitura. E o professor Christian tem um projeto financiado pela Agência Nacional de Investigação e Desenvolvimento, que forma parte do Ministério da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação do Chile. Esse projeto é intitulado La Declaración Testimonial de Niños, Niñas y Adolescentes, proposta a um estándar normativo para sua prática e valoração. Hoje o professor Christian traz um tema das suas investigações científicas, do Christian, que trata da vigência efetiva dos direitos da infância em processo judicial e alguns desafios pendentes. Não sei se o professor Christian quer apresentar alguma tela ou simplesmente vamos falar. Está ótimo. O professor, só falar. Vocês usam muito o Zoom, né? Como você mencionou, né? A plataforma mais utilizada. Nós usamos muito aqui o Google Meet, mas o Zoom também para algumas atividades. Profesor, dejo la palabra. ¿Esté a voluntad? Muchas gracias, profesor Celso. Bueno, sí, como ya lo adelantaba, tengo la suerte de haber obtenido un proyecto de investigación en este tema, financiado por el Ministerio de Ciencia, Investigación e Innovación de Chile, que está vinculado con la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Este es un aspecto, un tema que no ha estado muy presente en el desarrollo de los procesos judiciales en Chile. No se ha puesto demasiada atención y solo recientemente han existido algunas modificaciones legislativas que están vinculadas directamente con la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, ¿ya? La verdad es que a nivel, como para contextualizar el tema, muy brevemente, sin abusar de su paciencia ni del tiempo, les voy a contar un poco que hasta aproximadamente el año 1990, nuestra legislación era completamente anacrónica en materia de infancia. Y obviamente en el proceso judicial no existía ninguna preocupación especial ni específica por la intervención de niños en él. Y básicamente esto está también vinculado, como señalaba adelante, a propósito de la dictadura y el régimen militar. Una vez que terminó el régimen militar, Chile comenzó con la aprobación, con la ratificación de una serie de tratados internacionales, los que no se había hecho antes. Y entre eso estuvo la Convención de los Derechos del Niño. Y eso ya marca un hito. Y eso por lo menos puso sobre la mesa la necesidad de adecuar la legislación sustantiva, principalmente en materia de derecho civil, pero también la necesidad de hacer ajustes en materia de derecho procesal, que es lo que a mí más me interesa. Y los ajustes en materia de derecho de familia y derecho de infancia en el área del derecho civil pasaron por concretar modificaciones, por ejemplo, en materia de filiación. Existía hasta ese momento distinción entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, o sea, hasta fines del siglo pasado, en actualizar la ley de matrimonio civil. En Chile no existía el divorcio hasta bien entrado este siglo. También se modificó la ley de adopción, y también hubo una actualización en normas sobre cuidado personal, por decir alguna, ya solo por mencionar alguna.
Y eso trajo la necesidad de adecuar el proceso de familia. Bueno, entre paréntesis, señalar que, como decía, somos un país, un estado bastante pequeño y unitario además. Entonces, como república unitaria tenemos un solo sistema de administración de justicia, muy pocos tribunales, o sea, básicamente tenemos en primera instancia algo así como 5 tribunales, dependiendo del área: penal, civil, familia, trabajo, y un tribunal así como municipal, que podríamos llamar municipal, que aquí se llama de policía local. Y luego sobre esos tribunales de base tenemos la Corte de Apelaciones, que es una corte para cada una de las regiones que tiene este país, que serían los departamentos o distritos, dependiendo de la organización, que son 17, y sobre ellas la Corte Suprema. Y esa es toda la organización orgánica en materia de justicia en Chile. Entonces, en primera instancia, todos los asuntos de familia donde intervenían mayores de edad eran entregados hasta el inicio de este siglo a los juzgados civiles. Se entendía que el asunto familiar era un asunto civil también. Y nuestra justicia civil responde a una concepción de justicia prácticamente del siglo XVIII, porque aún seguimos en materia civil con el código que se creó a instancia de la Ley de Enjuiciamiento Española de 1855. O sea, tenemos un proceso civil escrito, lo que en Chile por lo menos se entiende como un proceso muy atrasado, donde no hay ninguna vinculación del juez con las partes, donde hoy día es básicamente una comunicación a través de una plataforma digital, hasta antes del 2016 una comunicación a través de escritos, y donde no hay, por lo tanto, ninguna iniciativa del juez por llevar adelante los procesos. Se entendía, por lo tanto, como que el litigio civil es un problema de las partes y el tribunal es completamente pasivo. Así también se entendían los asuntos de familia en los aspectos que eran conocidos por los juzgados civiles. Y en conjunto con eso, la intervención de niños, por ejemplo, en materia de alimentos para niños o cuidado personal de los propios niños, era conocido por un juez de menores, que era otro órgano que ya no existe y que seguía la misma lógica, un procedimiento escrito con muy poca relación del juez con las partes y donde no había un realce, ni importancia, ni reconocimiento de los derechos de la infancia como se contemplan en la Convención de los Derechos del Niño. Y eso, obviamente, con esto me estoy refiriendo al interés superior del niño, al derecho del niño a ser oído o al derecho a participar activamente en los asuntos que le conciernen. Entonces, la justicia en materia familiar y de infancia en particular estaba muy atrasada. Vino a fin del siglo pasado toda esta iniciativa con fuerza de actualizar las normas de familia y de infancia en cuanto al derecho civil, el derecho sustantivo, y por lo tanto en el 2005, y este es el punto histórico clave, en el 2005 se modifica toda la justicia de familia en Chile, lo que es muy simple, como les decía, porque fue solo crear un órgano que hasta ese momento no estaba, que es el Tribunal de Familia, que reúne todos los asuntos de familia, pero que además de eso, en su ley constituyente, su ley básica, reconoce expresamente los principios de la infancia y se establecen instancias para concretar la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, al menos en el proceso de familia. Entonces, tenemos hoy día una ley de procedimiento que está inspirada en los principios y derechos de la infancia. Eso, como les digo, hasta el 2005 no existía. Por lo tanto, acaba de cumplir el 1 de octubre 15 años en vigencia reside en nuestro país. Y todo eso obviamente responde a una obligación, y con esto hago la primera de varias referencias al sistema interamericano, a la Corte Interamericana y a la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado chileno asumió con fuerza, y yo creo que un poco tardío, pero por lo menos ya dio el primer paso, de reconocer expresamente esta obligación positiva que tiene el Estado chileno por proteger y preservar los derechos fundamentales de todos y de todas,
ya sean mayores o menores de edad, en todo tipo de instancias estatales, en este caso de procesos judiciales. Eso es como el contexto general y por lo tanto hoy día nos encontramos con un proceso y unos tribunales, por lo menos en materia del derecho de familia, que están pensados y construidos a partir de la vigencia de los derechos de la infancia. En el derecho penal, el proceso penal, recientemente, y ahí esto es solamente una información casi de último minuto, una breaking news, recientemente, algo así como hace un par de años, pero esto va progresivamente avanzando en el territorio, no está vigente en todo el territorio, no en Santiago, siempre Santiago es casi el último, concentra la mitad casi de la población vive en Santiago, y por lo tanto prueban, testean las leyes con las zonas más pequeñas. Entró en vigencia una ley de entrevista video grabada para víctimas y testigos menores de edad de delitos de connotación sexual. Entonces, ese es un paso importantísimo que se dio. Dicho al revés, hasta hace 2 años no existía esta posibilidad de registrar en video las declaraciones de los niños respecto de este tipo de delitos y obviamente evitar someterlos a una victimización secundaria o a el desarrollo de audiencias tal y cual como si fueran adultos. Se tomaban siempre algunos resguardos, pero no del calibre de que significa registrarlo esto previamente. Obviamente esto no significa que por el solo hecho que entre en vigencia la ley los problemas se terminaron y que se van a respetar efectivamente los derechos de la niñez en este tipo de procesos. Esto debe ir acompañado de una serie de profesionales, capacitaciones, están los jueces obviamente de a poco, progresivamente capacitándose en la ley y ver cómo funciona. Y como les digo, si sumamos lo que les contaba del problema social del año pasado, más el coronavirus, podemos decir que este año prácticamente esto no se ha utilizado. De forma que estamos todavía a la espera, por lo menos en mi ciudad, hace un año que está vigente. Yo la verdad no tengo conocimiento que se haya utilizado, por lo menos en este año, nada, porque no hay actividades presenciales de ningún tipo. De forma que está por verse, yo creo que ya en el 2022, cuando ya esto esté funcionando en Santiago, vamos a ver si realmente se cumple con el objetivo. Pero esa es una buena noticia. Y para cerrar este aspecto general de contexto en Chile, les cuento que en materia de familia, volviendo al proceso de familia, si bien, como yo les decía, es una novedad y un acierto que se hayan creado estos tribunales y que estén inspirados en el respeto de los derechos de la infancia, es sí una mala noticia de que no se hayan establecido en la ley, y esa es una omisión, un olvido del legislador, yo creo, imperdonable, respecto de la forma en que se va a ejercer el derecho a ser oído. Eso no está regulado por la ley. La utilización de la cámara Gesell o Gesell, quizás se usa en Brasil, y está regulado en la ley. Bueno, en Chile eso no está regulado, la verdad es que fue la Corte Suprema, a través de una especie de sugerencia que se dio a los tribunales respecto de la utilización de esta sala, y por lo tanto, la verdad es que los tribunales lo utilizan y queda más bien a la voluntad del juez y de las facilidades que tengan de las dependencias de disponer efectivamente de esta sala en el tribunal. Esto también tiene que ver con los recursos disponibles, la posibilidad de construir o destinar salas dentro de los tribunales para este efecto. Así que eso también es una deuda del sistema procesal chileno. Ahora bien, cerrado toda esta etapa inicial, voy ya al tema. Yo creo que en materia de infancia y proceso, obviamente, van a entrar en colisión los derechos del debido proceso y los derechos de la infancia. Por lo menos en principio uno podría pensar que podrían entrar en colisión, porque, y adelantando ya la conclusión, yo creo que hay una forma de hacerlos calzar, de hacer conversar, dialogar, sin afectar uno y otro.
Y estoy pensando en este caso en que se genere, por ejemplo, un proceso judicial entre un adulto y un niño. Entonces, están los mecanismos para hacerlo, pero obviamente esto requiere adecuaciones legislativas y una serie de profesionales y de los jueces también que estén perfectamente capacitados para hacerlo. Todo esto lo digo porque en términos generales el legislador crea los procesos judiciales para los adultos. El proceso judicial está pensado para los adultos. Se usa obviamente hasta una terminología, las palabras que usa la ley, incluso podríamos decir para los adultos letrados, ni siquiera para toda la ciudadanía. Y eso ya es un problema. Entonces, si ese problema ya afecta a adultos no letrados, con mayor razón afecta a niños adolescentes que pretendan participar o que participen de alguna forma en un proceso judicial. Por lo tanto, no basta declarar en la ley o en los tratados internacionales que los niños tienen plenos derechos y son sujetos de derecho en todas las áreas del desarrollo y del devenir social y ciudadano, sino que hay que hacer los ajustes del caso. Y por eso señalo que es muy importante que tanto el legislador como también todo el aparato de justicia incorporen y apliquen correctamente los derechos y hagan efectivos los derechos de la infancia en el proceso judicial. Ahora, yo les comentaba un poco del conflicto, de la colisión que se puede generar entre el debido proceso y los derechos de la infancia. Yo creo que, como decía, colisión que en mi opinión no se va a producir si tomamos los resguardos del caso. Hay que tener en cuenta que el debido proceso, y se ha definido así por la Corte Interamericana, es el conjunto de requisitos que permiten en una instancia judicial observar y hacer efectivo los derechos de las personas, que éstas puedan defender adecuadamente sus derechos ante la autoridad judicial. Básicamente, por lo tanto, de que aquel que acuda ante un tribunal tenga las reales posibilidades y condiciones de defender los derechos que están en juego. Y este derecho fundamental, esta garantía, tiene una serie de características y de exigencias que hay que recordar que nace como una protección del ciudadano frente al poder público. Básicamente, siempre el debido proceso se vincula en sus orígenes, desde Inglaterra, ¿cierto? Hasta llegar a nosotros hoy, se vincula con la defensa del ciudadano frente al poder real, al poder del rey. Entonces está pensado siempre en el área penal, como para defender la libertad principalmente. En su origen era así, pero obviamente con el paso del tiempo y con el desarrollo, con esta incorporación que se hace en nuestro ordenamiento de esta garantía, evidentemente hay una ampliación de la vigencia en todas las áreas procesales. También nos lo ha dicho así la Corte Interamericana, con esto no aporto nada nuevo, pero que es innegable que el debido proceso se sustenta en el respeto como cuestión básica, en el respeto y la protección de la dignidad de todos y todos quienes participan en un proceso judicial. Y eso es importante porque las garantías del debido proceso tienen que adecuarse para que efectivamente se respete la dignidad y el resto de derechos fundamentales de aquellos que intervienen en un proceso judicial, pasando entre ellos por la igualdad ante la ley y la no discriminación. Eso yo creo que es el sustrato básico de la garantía del debido proceso. Y además que la importancia del debido proceso está dada porque permite la defensa de los otros derechos fundamentales. Eso se ha entendido que es la puerta de entrada, de acceso. Obviamente esto vinculado con el derecho a la tutela judicial efectiva o el acceso a la justicia, dependiendo de cómo se llame, más el debido proceso, ¿cierto? Como derechos separados, lo que van a permitir en definitiva es la protección del resto de derechos fundamentales. Y hacer efectivo el resto de derechos fundamentales en un proceso que se desarrolle con la vigencia de estas garantías
permite que las personas puedan participar y colaborar e influir legítimamente en la construcción de la decisión del conflicto en específico. Eso, entonces, por un lado, es reconocer la dignidad de las personas, garantizarles un plano de igualdad dentro de los procesos, lo que es muy importante porque las desigualdades que pueden existir fuera del proceso no pueden replicarse al interior del proceso. Dentro del proceso, los litigantes tienen que estar situados en una posición de igualdad. De lo contrario, no se puede dar un litigio que termine en una sentencia aceptable, o, si se quiere, en una sentencia, una decisión justa, que al final, y si no, o bien, como otros dicen, por lo menos en una decisión racional, no una decisión arbitraria y que afecte los derechos de quienes están presentes. Sobre este punto, obviamente hay que recordar lo que nos dice Michele Tarufo, que el procesalista italiano mundialmente conocido, incluso ha estado en Talca ya en un par de ocasiones, no sé si le quedará algún rincón del planeta por recorrer. Él nos dice, bueno, mire, la decisión justa tiene 3 requisitos, sine qua non. Necesitamos que el juez acierte en el establecimiento de los hechos. Si hay una incorrección en eso, es imposible que la decisión sea acertada. Segundo, el juez tiene que acertar en la selección, interpretación y aplicación de la norma jurídica. Por lo tanto, obviamente, hechos y derecho como una cuestión básica. Pero además, y aquí viene lo interesante, el procedimiento que se lleve a cabo para obtener esa decisión debe realizarse respetando los derechos fundamentales. Entonces, obviamente, cualquier afectación o incumplimiento de derechos fundamentales durante el proceso judicial también impide alcanzar una decisión justa. Al menos eso es lo que nos dice Tarufo en varias de sus obras. Dicho lo anterior, creo yo que lo importante es tener presente que el debido proceso solamente establece unos parámetros o estándares básicos que deben ser cumplidos para que podamos entender que existe razonabilidad y justicia en la adopción de las decisiones judiciales, que como le indicaba, que no puedan ser calificadas de arbitrarias, o de injustas, o de irracionales. El debido proceso, por lo tanto, establece parámetros o estándares básicos. Eso creo yo que es lo que nos da la posibilidad luego de hacer adecuaciones o ajustes sin afectar el debido proceso cuando intervienen niños en las instancias judiciales. Obviamente, el proceso debe ser accesible para los niños, y eso no es algo que diga solo yo, esto lo ha dicho expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe una serie de pronunciamientos de la Corte Interamericana, lamentablemente existen varios estados que han sido condenados por la Corte por afectación de derechos de niños en el proceso judicial, esta posibilidad de que, necesidad de que el proceso judicial sea accesible para los niños, dicho de otra forma, es que el proceso tiene que ajustarse a los tiempos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Porque el proceso o las características del proceso no pueden ser un impedimento para que ellos puedan efectivamente ejercer sus derechos, o por el contrario, que el proceso se convierta en una afectación de los derechos de los niños, lo que es aún más grave. Y esto obviamente también hay que vincularlo con la regla de especificación de los derechos fundamentales. Esto es vinculado con el debido proceso, porque la posibilidad de especificar los derechos fundamentales nos permite adaptarlos de acuerdo con la posición de debilidad de ciertas personas. Y esas personas necesitan, por la posición en la que se encuentran, de debilidad o vulnerabilidad, como también lo dice la regla de Brasilia,
a propósito, donde nos dice que hay determinadas personas que requieren una protección especial de parte del ordenamiento jurídico. Y la infancia se ha establecido expresamente como una de esas condiciones de especial vulnerabilidad. Por lo tanto, estamos en posición de sostener de que los derechos fundamentales, específicamente el debido proceso y los componentes de ese debido proceso, que están contenidos, por ejemplo, en el artículo 8 de la Convención Americana, pueden ser adecuados, aplicados con mayor o menor intensidad, dependiendo de si intervienen en un proceso judicial niños, niñas o adolescentes. De hecho, el proceso, y esto también lo ha dicho la Corte Interamericana en la opinión consultiva más importante, creo yo, en materia de infancia, que es la número 17 del 2002, no sé si la conocen o al que le interese, esta es una opinión consultiva que está destinada exclusivamente a referirse a la participación de niños en el proceso judicial. 17 del año 2002. Nos dijo que el proceso judicial debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Por lo tanto, el proceso judicial debe hacerse cargo de, como les decía, de esa desigualdad que puede existir extraprocesalmente afuera del proceso, antes del proceso, de modo que no se repita al interior del proceso judicial. Necesariamente esto está sustentado en una serie de, además de normativas internacionales, no solamente la Convención de los Derechos del Niño y la necesidad, como les decía, de que el proceso reconozca y resuelva este factor de desigualdad pensando en la infancia, sino que también la propia Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una serie de protocolos emanados del Comité de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las directrices de Riad, que están pensadas también para la participación de niños en los procesos penales. Entonces hay todo un corpus juris internacional en materia de infancia que parten de la base, que se sustentan en el interés superior del niño y que tienen o deben tener un reconocimiento y un correlato al interior de los procesos judiciales. La opinión consultiva a la que yo hacía referencia ha servido para que la Corte también ha servido de base para la construcción de una serie de sentencias posteriores al año 2002, en donde la Corte ha reiterado la necesidad de adecuar el proceso y el debido proceso cuando intervengan niños en el mismo. Y aquí quiero hacer referencia a una sentencia de marzo del 2018, que fue dictada por la Corte y condenó al Estado de Nicaragua que fue la denuncia, fue presentada a nombre de unas niñas que habían sido lamentablemente violadas y se había desarrollado un proceso judicial por el delito en el Estado de Nicaragua, proceso judicial que del relato que contiene la misma sentencia de la Corte se puede constatar que no se respetó ninguno de los derechos de la infancia, doble victimización, interés superior del niño, exposición de las niñas, publicidad, se conocía públicamente detalles del delito, las identidades, etc. Entonces, se presentó la denuncia ante la Corte Interamericana y esta decidió, como les decía, en marzo del 2018, la condena del Estado de Nicaragua y la necesidad, obviamente, de adecuar su legislación interna para hacerla respetuosa de los derechos de la infancia. Que, por cierto, esta sentencia, también a quien le puede interesar, 8 de marzo del 2018, es también célebre, entre comillas, porque se pronuncia sobre la compatibilidad de las sentencias dictadas por jurado respecto del derecho a la sentencia motivada como integrante del debido proceso. Así que también es interesante esto por el juicio por jurados. Misma sentencia, dos puntos interesantes.
Entonces, en esta sentencia, la Corte nos dijo, y cito textualmente, dice, si bien el debido proceso y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de esas garantías supone, por las condiciones especiales en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, la adopción de ciertas medidas específicas para asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, primero. Segundo, garantizar un efectivo debido proceso. Y tercero, velar porque el interés superior se erija en una consideración primordial para todas las decisiones administrativas o estatales. Entonces aquí nos dice claramente la Corte que los procesos judiciales tienen que hacerse adecuaciones cuando intervengan niños, niñas y adolescentes para respetar la igualdad, obviamente. Segundo, el debido proceso. Y por último, esto que aparece como la piedra angular de todo el sistema de protección de la infancia, el interés superior del niño. Entonces, todas las decisiones judiciales y administrativas deben sustentarse en el respeto irrestricto de estos tres elementos. Entonces, bueno, habrá que preguntarse ahora cuáles son estas adecuaciones. ¿Qué exigencia impone la participación de niños en el proceso judicial para que el proceso siga siendo debido cuando intervengan niños en los procesos? O dicho de otra forma, ¿cuál es el debido proceso para niños, niñas y adolescentes? En eso... Y respecto a este punto, obviamente las garantías del debido proceso son varias, no quiero referirme a todas. Voy a centrarme, según el tiempo, principalmente en una de ellas, que es el derecho a la prueba. Obviamente como integrante del derecho de defensa. La práctica de las pruebas y la valoración de las pruebas necesitan ajustarse cuando intervienen niños en el proceso judicial. Y principalmente, y quiero centrarme en esto, principalmente cuando los niños son declarantes en un proceso judicial. Obviamente, la declaración de un niño o una niña no se puede realizar en las mismas condiciones en que se desarrolla la declaración de un adulto. Y las distintas legislaciones, en los distintos procedimientos deben pensarse, deben adecuarse, deben establecerse los ajustes del caso cuando en el evento en que se produzca esta intervención. Partiendo de lo general, hay que recordar que el derecho a la prueba, y este concepto lo extraigo de la obra de un procesalista catalán, Joan Picó y Junoy, no sé si lo conocen, o bueno, los y las invito a estudiar las obras en materia de derecho a la prueba de Joan Picó y Junoy, español, catalán, más en concreto, quien ha escrito mucho sobre esto, y él nos dice o nos recuerda que el derecho a la prueba tiene básicamente 4 componentes. Primero, entendiendo que el derecho a la prueba, como decía, permite llevar a la práctica el derecho de defensa. No hay derecho de defensa sin un respeto absoluto al derecho a la prueba. Por lo tanto, decía, hay 4 componentes. Primero, el derecho de las partes a ofrecer todos los medios probatorios que consideren pertinentes y adecuados para la defensa de sus pretensiones en el juicio. Segundo, que el juez admita todos esos medios de prueba que han sido ofrecidos. Tercero, y aquí viene lo importante, creo yo, ya para efectos de la infancia, que estas pruebas se actúen adecuadamente, se actúen o diría se practiquen o se lleven a la práctica adecuadamente. Y por último, que esas pruebas se valoren adecuadamente por el tribunal. Entonces aquí el tribunal tiene obviamente dos funciones muy marcadas y 2 misiones
cuando interviene el niño en el proceso, que la prueba se practica adecuadamente y posteriormente que se valore adecuadamente. Entonces, todo el sistema, finalmente, todo lo que yo trataba de exponer brevemente en materia de derecho internacional, normas y tratados internacionales, sentencias de la Corte Interamericana, adecuaciones legislativas, internas, etcétera, al final llegamos al área chica, en el sentido de es el juez o la jueza del caso concreto quien está llamada también a tomar todas las prevenciones del caso. Y básicamente, en términos del derecho a la prueba, se entiende como en todo el proceso de que debe existir un trato igualitario. Por lo tanto, ninguna parte debe tener privilegios en materia probatoria. Eso obviamente está pensado, de nuevo, para un proceso llevado a cabo entre adultos o para quienes se encuentren en una posición igual. El proceso, por lo tanto, debe tomar las medidas para que el niño y el adulto, por ejemplo, enfrentados en un proceso judicial, estén situados efectivamente en una posición de igualdad. Y esa igualdad impone la obligación de que las partes tengan las mismas oportunidades para ofrecer, practicar y que el juez valore con libertad y adecuadamente todos esos medios de prueba. Ahora, el juez está obligado a respetar el principio del interés superior del niño en todo el proceso judicial, en todos los procesos, y sin hacer ninguna distinción en cuanto a la calidad en la cual intervenga ese niño en el proceso, cuál es el rol que desempeña el niño en el proceso, sea en un juicio civil, demandante, demandado, o penal, víctima o victimario, o un declarante, como señalaba hace un rato. Creo yo que el formalismo excesivo en materia probatoria puede significar una transgresión de los derechos de la infancia. No se pueden aplicar reglas estrictas en materia, por ejemplo, de ofrecimiento de la prueba o de práctica de la prueba que se utilizarían en un juicio entre adultos. Hay que flexibilizar las reglas, porque no pueden significar esto en un impedimento para hacer efectivos los derechos al interior del proceso. Ayudado esto, aún reforzado en el sentido de que la infancia se considera una situación de vulnerabilidad, de forma que las rigideces probatorias podrían atentar, creo yo, atentan contra la efectividad de los derechos de la infancia en el proceso. Hay un punto, por ejemplo, en materia de publicidad de la prueba, también que es interesante, que solo lo menciono rápidamente, que tiene que ver con esta vigencia del principio de publicidad. Yo les relataba al inicio que al menos los juicios penales en Chile, los juicios de familia, que me referí más en detalle, están construidos en base a audiencias, son juicios orales. En Chile llegó la oralidad en materia penal, sin excepción, en materia de familia y en materia de trabajo. Solamente queda civil de forma escrita, el resto es oralidad. Por lo tanto, hay una vigencia del principio de publicidad también. Las audiencias son públicas, en términos generales cualquiera podría acceder, cualquier ciudadano, y aquí lo importante de la publicidad, ver y escuchar cómo se hace justicia. Básicamente, se piensa como la ciudadanía, como el control o el escrutador del ejercicio del poder jurisdiccional. Obviamente, y aquí lo vinculo con la prueba de la infancia, la publicidad cede con la intervención de niños, niñas y adolescentes. Eso yo creo que no admite otra opinión. Y en esto, respecto de las limitaciones a la publicidad, lo que obviamente trae como consecuencia que las decisiones o las diligencias donde intervienen niños quedan en secreto, sin este ojo escrutador de parte de la ciudadanía. Entonces, también esto podría representar un peligro. Pero sobre este punto tengo que señalar que hay un protocolo recién de este año, como decía, en el último tiempo había una preocupación sobre el tema
y recién el 2020 hay un protocolo del Poder Judicial, de la Corte Suprema, sobre acceso a la justicia de grupos vulnerables, recién en el 2020, y aquí hay una preocupación por la niñez también, y nos dicen acá que con la finalidad de proteger la intimidad y el bienestar de los niños, se deben adoptar medidas para ocultar los rasgos o la descripción física de los niños que prestan testimonio. Recién aparece ahora como un protocolo, solamente lineamientos generales sobre la práctica de prueba testimonial infantil. Y ahí dice, por ejemplo, que podrán declarar detrás de una pantalla opaca, con medios de alteración de la imagen o de la voz, con entrevistas que se realicen en otro lugar y que se comuniquen con el tribunal a través de un circuito cerrado de televisión, por ejemplo, o mediante la grabación de un video antes de la celebración de la audiencia, dando siempre, y aquí viene el posible conflicto que se puede generar, la posibilidad a que el acusado o el abogado del acusado pueda asistir a la entrevista y hacer preguntas, pero siempre a través de un intermediario. Entonces aquí también existe una limitación en cuanto a esta posibilidad de confrontación de la prueba. Ya, principalmente pienso en delitos donde no hay testigo más que la víctima, y por lo tanto donde la posibilidad de confrontar la prueba puede resultar capital, esencial para establecer efectivamente los hechos y la veracidad de las denuncias, etc. Entonces, en este caso, siempre que intervengan niños o que presten testimonio, más allá del caso concreto y del ejemplo que yo señalaba, en cualquier tipo de proceso judicial, la Corte Suprema nos ha dicho, ojo, no la ley, solamente como decía un protocolo de la Corte Suprema, de que las preguntas de la contraparte, básicamente esta posibilidad de contrainterrogar o de confrontar la prueba, se debe hacer a través de un intermediario, pero no cualquier intermediario, debe ser un intermediario calificado y especializado. Y ahí viene un gran desafío también, como en algún momento señalaba. Es necesario que todo el aparato de justicia disponga de estos profesionales que estén debidamente capacitados y calificados. Y esto yo como un ciudadano que no vive en la capital, siempre levanto las banderas. En Chile tenemos regiones, estamos divididos en regiones, entonces se dice el regionalismo. O sea, lo opuesto a Santiago. Estos profesionales tienen que estar disponibles para todos, no solo para las grandes urbes, y eso ya significa un gran desafío. O sea, también en Talca, también en ciudades más pequeñas, también en Iquique, también en Valdivia, también en Punta Arenas, allá casi llegando a la Antártida. Por lo tanto, es un desafío que el Estado chileno, es reconocible de que el Estado chileno asuma esta obligación, disponga que las declaraciones deben hacer a través de profesionales calificados, pero el desafío es proveer de esos profesionales calificados a todos los tribunales a través de todo el territorio. Y profesionales calificados que además tienen una gran misión, porque el desarrollo del testimonio infantil, en este caso la prueba de declaración infantil, debe llevarse a cabo con mucho cuidado. Obviamente la participación de un niño en una instancia judicial puede significar una situación traumática para cualquiera, esto es general, incluso para los letrados, para quienes conocemos el sistema, puede significar una instancia de mucho estrés, mucho nerviosismo, más aún para un niño o una niña de 10 años, o de 12, de la edad que 8, de la edad que ustedes quieran. Y por lo tanto el profesional que esté a cargo de realizar la diligencia tiene una gran misión también, tiene que, como lo dice la psicología, y aquí salgo un poco del tema netamente procesal, como lo dice la psicología, es necesario establecer una vinculación directa, muy cordial, en un ambiente que esté pensado para desarrollar la declaración, en transmitir mensajes de tranquilidad,
de explicar claramente de qué se trata la diligencia, la importancia de la misma, en que el niño no se expone a ninguna sanción por no saber algo, lo que es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con la forma de las preguntas, el contenido de esas preguntas, ser lo más cuidadoso con la información que se extrae y obviamente con evitar cualquier afectación posterior a ese niño o niña. La importancia de que no se generen temores o traumas o revivir situaciones de trauma, traumáticas que hayan sufrido en el pasado. Por lo tanto, como decía, es muy importante quién lleva a cabo esa diligencia, cómo se lleva a cabo, y obviamente, como ya lo decía, se priva a la contraparte de hacer un interrogatorio directo que pueda afectar los derechos de ese niño que está interviniendo. Y eso también aparece y aparece como una sugerencia en materia, esto en el protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia, que ha sido fruto de la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales que se reúnen periódicamente y que también emanaron una normativa en este sentido. Entonces, creo yo que en la última década, por lo menos, el tema se ha puesto sobre la mesa fuertemente, se han ido haciendo adecuaciones en varios países. Yo les pregunto, aprovecho de saber cómo está la situación en Brasil. Quizás ustedes me dicen, yo estoy hablando algo que en Brasil ya se superó hace 40 años. Ojalá sea así, por favor, cuénteme, me alegraría mucho que esto ya estuviera mucho más avanzado e incorporado a la legislación brasileña. No es así aún en Chile, hay un camino por recorrer y tenemos que ver cómo se va a aplicar efectivamente, por ejemplo, esta ley de entrevista videograbada para delitos sexuales en un futuro inmediato. No hay por ahora ninguna norma al respecto. Entonces, como decía, creo yo, el proceso y el debido proceso permite hacer los ajustes que sean necesarios, crear las condiciones para que pueda respetarse efectivamente el interés superior del niño y todos los derechos de la infancia, y que eso pueda dialogar, pueda conciliarse con la garantía del debido proceso, también pensando en el resto de los intervinientes, porque no podemos tampoco pasar a afectar gravemente los derechos del resto de las partes. Bueno, y eso, así que muchas gracias por la invitación, por haberme escuchado, y quedo a su disposición, profesores. Muchas gracias, Cristian. Para nosotros, el tema, quando hablas, né, quando você fala, nós ficamos comparando, né, e justamente pensando como seria aqui, como está sendo aqui, e eu fiquei, assim, com destaque aquela opinião consultiva que você mencionou, de 2002, não é? 2002. E eu estava olhando aqui rapidamente para ver que havia essa discussão sobre criança como objeto e como sujeito de direito, né? Impressionante que isso não é há muito tempo, para justamente mudar o olhar sobre como tratar a criança, os ninhos no processo, né? E é interessante captar a sua experiência e observação, ou seja, o problema não é um problema tão distante, continua sendo atual ainda, né? O problema é que há preocupação. A gente tem uma legislação específica para a proteção da criança e adolescente, já de algum tempo. Não tem uma especialidade nessa área, talvez algum colega aqui na exposição possa compartilhar experiências mais específicas, mas realmente, aqui no processo civil, nós temos sempre a atuação do representante legal, a possibilidade de nomear um curador para atuar na proteção da criança. Tem o Ministério Público que olha pelos interesses de incapazes. Então, aqui tem uma atuação que agrega ao processo a intervenção desse órgão que é o Ministério Público, né, para proteger os interesses de incapazes de uma forma em geral. Eu vou deixar a palavra aberta, Cristian. Certamente algunos colegas podem... Sí, sobre lo que señalaba de la intervención del defensor, o acá se llama el curador del niño, también es bastante reciente. Si bien la ley del proceso de familia establece la designación de un abogado para el niño,
no existía hasta hace muy poco la institución que se hiciera cargo de eso. O sea, estaba en la ley, pero no estaba, ¿quién lo hace? Entonces designaban a un abogado de oficio o alguna clínica jurídica de las universidades. No sé si allá ustedes tienen como una especie de práctica profesional. Nosotros tenemos en quinto año la clínica jurídica como un curso. Entonces, los estudiantes de quinto defienden casos gratuitamente, obviamente, y se designaba algunos de las instituciones disponibles, pero el Estado no se había hecho cargo de establecer una institución que proveyera de abogados para los niños, y principalmente pensando en niños que están internados en las residencias del Servicio de Infancia en Chile, que tiene una serie como de casas de menores, no sé cómo se llamará allá, pero el Servicio de Menores, Servicio Nacional de Menores se llama en Chile, o Servicio Nacional de Niños, donde viven quienes no tienen una familia. Eso en términos muy simples. Entonces, esos niños que están al cuidado del Estado no tenían abogados. Y recientemente se creó un programa en Chile que tiene un nombre, creo yo, que se llama Mi Abogado. Así es, Mi Abogado, básicamente, que es los abogados de los niños. Y ellos tratan de dar defensa y representación jurídica principalmente a estos niños que están en riesgo social, que son sumamente vulnerables y, como digo, que generalmente no tienen otra familia que los acoja y terminan residiendo en estas instituciones, que es un drama terrible. Podemos hablar otro día de eso, pero eso es una situación terrible que se da también en Chile respecto del servicio de menores, que depende del Ministerio de Justicia en Chile. Pero por lo menos eso ya se puso en marcha, están estos abogados y participan en toda la audiencia, son designados, obviamente, los jueces les designan todos los casos que conocen, principalmente en procedimientos de medidas de protección, que se llaman así, medidas cautelares para la infancia, ¿ya? Que, como digo, están pensadas para niños en riesgo social, que han sido vulnerados en sus derechos, que han sufrido algún tipo de delito o que han sido lesionados por sus padres, por sus familiares, descuidos, maltratos. Eso es básicamente la situación. Pero bueno, queda disponible si alguien quiere plantear algún tema o comentar. Me interesa si alguien podría compartir su experiencia en estos procesos en Brasil. Boa tarde, professor Christian, boa tarde, Celso, colegas. Professor, primeiro, parabéns pela exposição e pelo tema. Eu acho que realmente pensar no devido processo legal é pensar num processo justo que seja plástico em relação ao direito material. E aqui nós estamos falando das crianças. No Brasil, eu entendo que nós temos um avanço, principalmente porque nós temos uma lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela tem um princípio, né, que é o que orienta toda a lei, que é o princípio da proteção integral, e que passa as crianças voltada para a ideia da dignidade. Mas, professor, nós temos no Brasil uma lei também, que é uma lei de escuta especializada, justamente para a questão probatória, para a questão de provas, quando envolve o testemunho de uma criança, né, inclusive o local onde a criança será ouvida, né, o profissional que fará essa oitiva, né, me parece, e aqui nós estamos com essa experiência, me parece que muito adequado, ter um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, né, um assistente social, que efetivamente possa fazer com que a participação no processo dessa criança seja algo, realmente uma experiência, né, justa, uma experiência adequada. Tá? Eu gostaria de perguntar para o senhor, uma coisa primeiro me chamou a atenção. Quando o senhor fala de prova e valoração, como que é o sistema no direito processual chileno a respeito da valoração da prova? A ideia do livre convencimento ou
persuasão racional ou prova tarifada? Como que funciona? E uma segunda é se há na legislação ou há estudos legislativos, propostas legislativas para técnicas processuais ou procedimentos específicos para situações que envolvem crianças e adolescentes. Guarda, pensão alimentícia, tutela. Se há essas técnicas ou procedimentos específicos, ou se há um estudo legislativo para isso. Sí, muchas gracias por las observaciones, por el comentario y por las preguntas. Creo yo que voy a comenzar por el procedimiento, si hay un procedimiento específico o no. En materia del procedimiento de familia, hay una ley que se llama la Ley de Tribunales de Familia, que establece el órgano, el Tribunal de Familia, pero además establece los procedimientos. Y hay un procedimiento que está pensado para el asunto de familia, donde incluye muchas materias también de infancia. Entonces, es el mismo procedimiento para el divorcio, por ejemplo, que para un juicio de alimentos. Es el mismo. Y es bastante sencillo. Se lo puedo explicar en 30 segundos. Está pensado, es un procedimiento oral, todo es oral. Cualquier juicio de infancia es oral, básico. Si se inicia con una demanda escrita, la contestación escrita, y luego 2 audiencias. Una audiencia preparatoria o preliminar, generalmente le dicen preliminar en España, por ejemplo, nosotros lo llamamos preparatoria, es lo mismo, y luego la audiencia del juicio. Entonces, en la preliminar se ofrecen las pruebas, se hace la discusión inicial del caso, la etapa donde se escuchan las partes, y además se fija el objeto del juicio y se ofrecen las pruebas, solo eso. Y en la audiencia de juicio, que ocurre 30 días después, la ley, esto está pensado para que el juicio dure algo así como 3 meses. Eso es el diseño legislativo. Otra cosa es la práctica, pero el diseño es para 3 meses. Entonces, notificada la demanda, se nos contesta por escrito, audiencia preparatoria, donde se hace la discusión, se fija el objeto y se ofrecen las pruebas, y 30 días después se realiza la audiencia de juicio donde se practican todas esas pruebas. Y el juez tiene, en casos muy, muy complejos, un máximo de 10 días para dictar la sentencia. En casos normales, 5 días. Eso es. Entonces, esa es la estructura básica del proceso, sea un cuidado personal de los niños, o crianzas, como dicen ustedes, ¿cierto? El caso de alimentos o del régimen de visitas o relación con el padre con el que no vive con ellos, relación directa y regular, llamamos nosotros, o el caso de un divorcio. Ahora bien, ese es el procedimiento básico y ordinario. Hay, por lo menos para estos efectos, para 2 procedimientos que son especiales, que están en la misma ley, que tienen la característica de que son procesos completamente desformalizados. Yo creo que aquí se ve claramente este efecto que tiene esta elasticidad del debido proceso, esta flexibilidad que permite llevar a cabo procesos sin que se afecte el debido proceso. Entonces, principalmente hay un procedimiento que se llama medidas de protección, que lo que les explicaba, que son niños o niñas en situación sumamente vulnerable, un proceso que se puede iniciar de oficio por el tribunal, que es prácticamente el único procedimiento que se inicia de oficio en Chile, por el propio juez, me refiero. Lo puede iniciar cualquier persona interesada, el vecino o el compañero del curso, cualquiera que sepa que hay una situación de maltrato o de vulneración, y ese proceso, o bien se presenta una denuncia ante la policía, o que lo puede presentar también un médico que está en el hospital cuando se atiende a un niño que ha sufrido lesiones,
se presenta la denuncia ante la policía, es otro camino, y la policía lo comunica al tribunal y con eso se inicia ya el proceso. Y son citadas todas las partes, aquí no hay ninguna formalidad, y obviamente aquí se nombra un abogado del niño, lo que comentaba hace un rato, un abogado para el niño, pueden comparecer los padres o las personas que están a cargo del niño, etcétera, y instituciones públicas que también que tienen interés en este tipo de asuntos, y lo que se hace es recabar la mayor cantidad de información, disponer algún tipo de diligencia probatoria, todo esto sin ninguna formalidad. Se dispone la entrevista con los padres, visita en el hogar, hay evaluaciones psicológicas si es del caso, entrevista con el profesor, con el director del colegio, toda la información que pueda servir, y una vez recopilada esa información, se hace una segunda audiencia en donde ya se incorpora oficialmente toda esta prueba y el tribunal dicta su sentencia. Y las medidas que se pueden adoptar están en la misma ley. Así que, en caso, como les digo, el sistema procesal en Chile es bastante simple, yo les decía al inicio, y aquí es una sola ley que recoge tanto la orgánica como los procesos, y que son los mismos procedimientos para todo Chile en materia de familia. Aquí no hay ninguna distinción. No hay otro tribunal para ciudades grandes o pequeñas, es el mismo órgano, el mismo procedimiento. Es la Ley de Tribunales de Familia, así se llama. Y en cuanto al sistema de valoración, sí, que en realidad el tiempo no me alcanzó para referirme a eso, así que se lo agradezco. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo, en términos generales en Chile, el sistema de la prueba tarifada, la prueba tasada. Eso era la regla general hasta el año 2000. Porque en el 2000 empezamos poco a poco a transitar, a cambiar el sistema por el sistema de la sana crítica, que es la persuasión racional. Por lo tanto, que en España lo llaman la sana crítica. Y nosotros adoptamos el mismo nombre. Y el sistema penal, por ejemplo, fue el primero donde se incorporó esa es la regla general de valoración en todo el sistema penal, la sana crítica. Luego eso pasó al proceso de familia. Entonces hoy día todos los juicios de familia están regidos por este sistema de valoración. ¿Eso qué significa? Que la ley no tiene ninguna orientación para el juez, nada. Es solamente el sistema chileno, y esto también está en la misma ley para el que se les interesa, está en la misma ley de familia, la misma ley de tribunales de familia, que es la ley 19.968, 19.968. En esa ley dice que la prueba se valora conforme a la sana crítica, y el juez tiene solamente 3 límites, lo dice expresamente, no sé, quizás también en Brasil lo expresan así. Tiene el límite de respetar la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Esas son básicamente lógica, experiencia y ciencia. Entonces, en la valoración probatoria no tiene ninguna orientación de la ley, puede valorar el testimonio básicamente libre, podríamos decir, siempre que respete la lógica, la experiencia y la ciencia. Y eso tiene una expresión al final del juicio en la sentencia, porque ahí expresamente se le pide al juez que exponga cuáles fueron sus criterios de valoración. Pero no lo hacen. Entonces tenemos que el sistema falla gravemente en ese punto. Entonces es muy difícil que los jueces desarrollen de una forma suficiente, íntegramente, cuáles son sus razonamientos probatorios. Entonces, generalmente dicen solo dicen la prueba valorada conforme a la sana crítica, llego a la siguiente conclusión. Eso básicamente es libertad, íntima convicción, el libertinaje. Ya eso, exactamente, es casi como un jurado. Es decir, no damos ninguna explicación. Nos convenció y ya está. Entonces, también se ha ido
de a poco, incorporando a los jueces. Como yo decía, estos son procesos largos de capacitación, de quizás los que son un poquito más antiguos, dejar el sistema de tarifado atrás y comenzar con esto otro. Entonces, en el sistema penal ha funcionado un poco mejor, creo yo. No completamente bien, no puedo decir que funciona perfecto, pero ha funcionado bastante mejor. También el juicio penal tiene acá la característica que el tribunal penal, que conoce el delito grave con privación de libertad, con cárcel de más de 5 años, más de 5 hacia arriba, con penas de más de 5 años, ese tribunal es un tribunal colegiado, entonces son 3 jueces. Y obviamente es un proceso oral, es todo oral, igual que en familia, pero ahí son 3 jueces. Entonces las sentencias parece que son un poco más razonadas y es más contundente la elaboración que se da en materia penal. En materia de familia a veces no tanto, ya lamentablemente hay que decirlo. Y eso va de la mano también con que en el proceso de familia nos rige la publicidad. Por tanto, es muy difícil acceder al conocimiento de la sentencia en materia de familia. Nosotros tenemos una plataforma, que me imagino que ustedes también, para tramitar juicios, y donde está disponible una base de datos inmensa con todos los juicios que son públicos. Entonces yo puedo ingresar el número de cualquier juicio en Chile, de cualquier año, desde que está la base obviamente, en materia laboral, por ejemplo, y puedo acceder a todo. Lo pueden hacer ustedes, puede hacer cualquier parte del mundo, ingresan a cualquier juicio del trabajo, de cualquier tribunal en Chile, y está todos los documentos, las demandas, las sentencias, incluso está el registro de audio que se deja en la audiencia, está todo disponible en materia laboral. En materia civil lo mismo, están todos los documentos disponibles también. Pero en materia de familia no hay nada, porque no es público el acceso. Entonces, ahí también no se puede controlar bien cómo los jueces desarrollan su razonamiento y cómo cumplen con esta valoración adecuada de la prueba. Valoración que obviamente tiene también un gran desafío cuando declaran niños, porque aquí tenemos que acudir a los estudios de psicología y de determinar los elementos correctos para establecer la credibilidad, por ejemplo, del relato de un niño. Y eso ya es otro tema. Ya el tiempo, yo sé que el profesor Celso me quiere quitar el micrófono. Así que ese es otro tema, se lo dejamos para otra ocasión. Pero obviamente aquí la psicología le va a decir al juez cómo valorar la declaración de los niños. Y eso, obviamente, los jueces deben estar plenamente, de nuevo, esto lo he dicho ya varias veces, plenamente capacitados también en esa área. Professor. Muitas graças novamente, Cristian. Realmente, essa discussão sobre a sana crítica, né, que seria essa persuasão racional, me lembro de um comentário teu a respeito da dificuldade que é controlar, né, essas decisões judiciais que não se fundamentam e apenas usam a expressão, né, como se isso fosse fundamento. Né? Nós tivemos uma mudança no Brasil mais recente por conta do novo Código de Processo Civil, que estabelece critérios para dizer quando não está motivada uma sentença. Né? Sim. Isso, de certa forma, causa um debate um pouco mais amplo sobre essa questão da falta de fundamentação. Né? Sim, mas eu acho que seja um tema que nós possamos trazer em outro momento. Né? Justamente... Sí, claro, sí, porque eso está vinculado con el sistema de recursos también, porque tenemos 2 sistemas de recursos en Chile. En algunas áreas, en familia, por ejemplo, rige el recurso de apelación, amplio, la apelación clásica, que siempre ha estado en los últimos 200 años. Entonces, pero en otras áreas, como en materia penal, no existe recurso de apelación, y solamente un recurso de derecho estricto, que es el recurso de nulidad, y los posibles vicios están establecidos en la ley expresamente. Entonces, muy restringido, y además las cortes interpretan los vicios de forma muy restringida también. Es muy difícil que se acoja un recurso de nulidad en materia penal. Es muy, muy difícil. El abogado que consigue que se acoja tiene que salir a celebrar. Una semana de carnaval, creo yo. Es muy difícil. Pero en materia de familia rige el recurso de apelación en términos más amplios, pero las cortes tampoco han asumido una tarea de control de la motivación tan seria. Entonces, en realidad, siempre, y con esto ya termino, cuando hablamos de debido proceso, de sistemas procesales, de garantía, etcétera, generalmente en Chile nos hemos quedado con un análisis de la primera instancia, y todas las reformas han apuntado a la primera instancia.
al tribunal del fondo, de abajo. Las cortes por ahora no han sufrido ninguna modificación, creo yo, en los últimos 80 años. Son las mismas cortes prácticamente, que funcionan de la misma forma, con un trabajo, me imagino que igual ustedes, con una sobrecarga de trabajo inmensa. Obviamente con los niveles chilenos, insisto, yo sé que cuando digo 17 millones prácticamente no es nadie en Brasil, pero con eso significa también mucho trabajo en Chile, porque la cantidad de recursos disponibles también es muy, muy baja en comparación, obviamente, con Brasil. Así que, bueno, dicho eso, agradezco nuevamente la invitación. Yo sé que ahora viene Priscila, a quien conozco también y tenemos alguna amistad, así que ella la dejo para el plato de fondo. Yo solamente fui el telonero, la banda telonera que ahora deja el show principal. Así que muchas gracias. Muchas gracias. São duas pessoas muito importantes para nós hoje, principalmente, Cristian, você e a professora Priscila. Ela mencionou sobre você também, ela disse da amizade, do bem-querer da pessoa, que todos aqui percebem como, além do seu conhecimento, você é uma pessoa muito simpática e muito disponível para as discussões jurídicas. Isso nos faz muito bem nessa ideia de abrir um espaço para entender um pouco também o que acontece no país próximo nosso e essa experiência, ainda mais agora com esse movimento constitucional, isso traz uma vivência muito importante para a experiência de todos aqui. Muito obrigado, professor Cristian, e em nome de todos, agradeço mais uma vez essa sua participação. Ok, muchas gracias, un gusto, y un abrazo, un saludo desde Chile. Obrigado. Obrigado a todos e vamos ao próximo encontro em minutos no próximo link, tá bom? No link específico. Hasta logo. Hasta luego. Até mais, pessoal. Até daqui a pouco. Obrigado.